Vamos a ver qué características cuenta una función. Vemos aquí nuevamente nuestros conjuntos XY, ¿sí? Uno es el dominio, X es el dominio y los elementos de Y es el codominio, pero ahora te lo estoy presentando con valores numéricos. Primera característica, nos dice a todo elemento del dominio le corresponde un elemento del codominio, o se puede asociar con un elemento del codominio, ¿sí? Y lo vemos aquí, que cada elemento se puede asociar con un elemento de Y, ¿sí? Número 2. Ningún elemento del dominio puede quedarse sin un asociado en el codominio, es decir, vemos aquí que todos estos elementos que están en el dominio, ¿sí?, tienen un socio en el codominio. Vemos aquí que 1 está asociado con 2 del conjunto Y. El elemento 2 del dominio está asociado con 6, que es el elemento del codominio. 3 del dominio está relacionado con 4, que es un elemento codominio. Y 4, que se encuentra en el dominio, está relacionado con un elemento del codominio. 10 no tuvo socio en el conjunto X, no pasa nada. Luego nos dice que ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el codominio. Entonces observa nuevamente cómo estos elementos que están en el dominio tienen un solo socio en el codominio, uno solo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, este 4 que está relacionado con este 8 del codominio no puede tener un socio además de este 8. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, vemos que también estamos relacionándolo con 10. Bueno, pues esto no es permisible en una función. Tiene que ser 1 a 1. ¿Qué otras características? Hemos dicho que en esa relación se generan pares ordenados de la forma XY. Para nuestro ejemplo, ¿verdad?, ya con valores numéricos, el conjunto de pares ordenados queda definido como F, ¿sí?, que contiene, ese conjunto está definido por 4 pares ordenados, ¿sí?, donde el primer elemento, observamos aquí, corresponde a un elemento de X, es decir, el primer valor de cada par ordenado corresponde a un elemento de X y el segundo valor en cada par ordenado corresponde a un elemento de Y. Ahora bien, los elementos que están en el dominio se les conoce como argumento de la función, ¿sí? Los elementos que se encuentran en el dominio se conocen como argumento de la función. Y los socios de estos elementos en el dominio se conocen como imagen de la función. Es decir, para el valor en X 1, en X igual a 1, su imagen es 2. Para el elemento en X igual a 2, su imagen es 6. Y para el elemento en X igual a 3, su imagen es 4. Y por último, para X igual a 4, su imagen es 8. Esas son las imágenes de una función. Ahora, ¿cómo se denotan las funciones de manera matemática? Pues podemos hacer uso, que es lo más común, de esta letra F, ¿sí?, y se lee como f de x, ¿sí? F de x va a ser igual a cualquier expresión matemática. Eso es una función. Esta x que tenemos dentro de paréntesis nos dice en qué términos se encuentra esta expresión matemática. Es decir, si yo aquí digo f de x, es porque esta x debe encontrarse en nuestra expresión matemática, ¿sí? Existen otras dos formas que también son las más comunes, que es la g de x y h de x. Sin embargo, si la variable, o la expresión, mejor dicho, la expresión matemática contiene otra variable que sea correspondiente a la variable independiente, distinta de x, pues entonces aquí vamos a escribir esa variable.
Por ejemplo, si nuestra expresión contuviera como variable independiente la letra t, entonces la función debe estar definida de esta manera, como f de t, ¿verdad? Porque nuestra expresión contiene a t. Bueno, estas son algunas formas de cómo expresar una función a través de una notación de función. La otra es mediante la ecuación, y esa es cuando utilizamos en algunas ocasiones la variable y. Entonces, en este tipo de expresiones, y igual a cualquier expresión matemática, pues podemos observar en la expresión matemática se observaría la variable independiente, que puede ser x, puede ser t, puede ser cualquier variable, y que representa la variable dependiente. ¿Sí? Esta forma de ver en una ecuación podemos observar dónde se encuentra la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Las fórmulas también son una función, o también es un representativo de una función. Por ejemplo, esta ecuación es la fórmula que nos permite calcular el área de cualquier rectángulo. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de expresar una función. Aquí nuestra variable dependiente es el área, ¿verdad? Porque depende de cuánto vale b y cuánto vale h. Es como al realizar el producto es como vamos a obtener el valor de a. ¿Sí? ¿Qué otra forma? Pues mediante tabuladores. Esto ya lo vimos ahorita con el taquero. ¿Sí? Esta es una manera de representar esa relación entre dos variables, es decir, lo que se define como función. En la primera columna van los elementos correspondientes a la variable independiente, recordando que la variable independiente es la variable a la que yo le voy a asignar los valores, ¿sí? No depende de ninguna otra, por decir, ninguna otra operación ni ninguna otra cosa, o sea, simplemente son valores que yo voy a asignar, mientras que la variable y es la variable dependiente, porque dependiendo de lo que yo asigne en mi ecuación como valor de x es el que voy a obtener para y. Y este es un ejemplo de representar nuevamente la relación expresada mediante conjunto. La otra es mediante su gráfica. Dado que en una función se generan pares ordenados, se puede obtener su gráfica. Y esta es otra manera de expresar esa función. En una gráfica podemos observar cuáles serían los posibles pares ordenados obtenidos para generar dicha gráfica. Y este es solo un ejemplo. Digamos que esta función se obtuvieron los siguientes pares ordenados, ¿sí? Los cuales se pudieron localizar en nuestro plano cartesiano como puntos, ¿sí? Para dibujar nuestra gráfica. Muy bien, pues por mi parte ha sido todo. Estos son a modo general algunos conceptos referente a una función, así como una definición que dimos. Espero se haya sido de tu agrado, que haya quedado claro todos estos conceptos. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Nos vemos en un próximo video.